versículo 17. Ahora bien, hermanos, antes de leer, todos conocen, hermanos, la vida del apóstol Pablo. Lo hemos ido leyendo en el libro de los Hechos. Conocemos de la manera que él ha tenido que sufrir a causa del Evangelio, de la manera que ha tenido que aún entregar su vida al último de sus días. Él murió por la decapitación. Y él, hermanos, es aquel que tuvo que llevar las marcas en su cuerpo a través, hermanos, de los castigos, de los sufrimientos que tuvo el apóstol. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que distingue a veces a una persona cuando estamos pasando? Y vemos, hermanos, algunas veces a un hombre que está con marcas en el cuerpo, con golpes en la cara. Lo que generalmente pensamos, hermanos, es que, bueno, quizás es un hombre que le gusta pelear, es un hombre tal vez de la calle que bueno, le gusta beber y a causa de eso tiene accidentes. O simplemente, hermanos, vemos a una persona y bueno, vemos que en esa persona quizás no es de una buena conducta. Entonces, bueno, podemos sacar muchas conjeturas, podemos sacar muchas conclusiones. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana ver esto, hermanos. Pablo dice que sufrió, y vamos a ir leyendo, hermanos, sufrió muchas pruebas. De parte de los judíos fue castigado, fue azotado, dice, fue golpeado, apedreado. Y hermanos, al verle, hermanos, a este siervo de Dios, podemos, hermanos, concluir que tenía él, hermanos, marcas en su cuerpo. Y esas marcas, hermanos, eran visibles. Ahora bien, vayamos a Gálatas 6:17 y vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere decirnos. Versículo 17. Hablando el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Bien, hermanos, estas marcas, como les dije, han sido visibles para los hombres, y vamos a ver, hermanos, que esas marcas no solamente eran en el interior, sino eran en el exterior. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 24 al 25. Y escuchen, hermanos, a los sufrimientos que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Leamos desde el 23. Dice: son siervos de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Y dice: yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Esto, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en los capítulos 16, en el capítulo 14 y en el capítulo 21, cuando el apóstol fue azotado, cuando el apóstol fue apedreado y cuando tuvo que pasar por peligro de muertes a través de los judíos. Y, amados hermanos, como les dije anteriormente, esto no es una enseñanza. Este es un mensaje, hermanos. Creo que para este tiempo es que Dios me mostró esto. Y es, hermanos, en vista de todo lo que está pasando. Pero no solamente estas marcas, hermanos, fueron en la vida del apóstol Pablo. Y vamos a ver, hermanos, ahora también esto en la vida de nuestro Señor. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 7. Y esto ya es, hermanos, cuando Cristo viene a la tierra. Y veamos lo que dice. Versículo 7 dice:
He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y aún los que traspasaron, y todas las tribus de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Vayamos a Juan, capítulo 20. Versículo 27. Juan capítulo 7, versículos 27. Juan capítulo 20, dije hermanos, perdón. Juan capítulo 20, versículo 27. Ahora bien, hermanos, este pasaje es muy conocido. Se trata cuando Dios se les había aparecido a los apóstoles, pero había un apóstol, el apóstol Tomás, que no lo había visto. Y bueno, ellos hablaron de que Jesús había resucitado, y él les dijo claramente: si yo no pongo no meto el dedo en sus llagas, en su costado, y ni veo las marcas en sus manos y en sus pies, no podré creer. Esto es parafraseando, hermanos. Y en ese momento dice que Jesús se le apareció a los apóstoles y Jesús le llama a Tomás y le dice: ven. Y esto, hermanos, ahora lo leeremos, por favor. El versículo 26 podemos leer. Dice: 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Versículo 27, luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, estas marcas de Cristo nos demuestran su amor, su misericordia, que un día Dios tuvo que mandarle a pagar el precio por nosotros. Y estas marcas, hermanos, aun que Cristo está en el cielo, estas marcas no le han sido quitadas a él. Estas marcas siguen en su cuerpo. Aún así, en su cuerpo glorificado, estas marcas Jesús las tiene. Y va a ser una prueba, como habíamos leído en Apocalipsis 1:7. Esta va a ser la prueba de que Cristo sí padeció y murió por los pecados de los hombres. Y estas marcas, hermanos, para nosotros que es de misericordia, para ellos, hermanos, será de juicio. Veamos otro ejemplo, amados hermanos, hablando sobre las marcas. Vayámonos a 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 6. Ahora bien, hermanos, todos hemos escuchado a Sodoma y Gomorra, la historia de Sodoma y Gomorra, cómo estos pueblos fueron destruidos a causa de su pecado, fueron destruidos a causa, hermanos, de que ya la maldad había sido tan grande y delante de los ojos de Dios, que Dios tuvo que destruir estos pueblos. Y veamos, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro acerca de esto. 2 Pedro 2:6 dice: si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para que los que habrían de vivir impíamente después. Bueno, hasta ahí, hermanos. Ahora, hermanos, esto Dios dejó, y es, hermanos, no es una coincidencia, pero estos dos pueblos, con otras dos más, Seboín y Achman, no me acuerdo bien, estos pueblos, hermanos, se encuentran localizados en Israel, lo que es ahora Israel. Y esto, hermanos, no es una coincidencia que Dios haya dejado esos pueblos en este lugar en Israel para ponerles de ejemplo, para que ellos no caigan en el pecado que estos pueblos cayeron. Entonces, hermanos, en hebreo o en griego, perdón, ejemplo significa ejemplo visible. No es un ejemplo, hermanos, en estos últimos tiempos ha habido
un hombre de Dios que ha descubierto ya los lugares donde se encuentran estos dos lugares. Bueno, en algún momento voy a compartir en la página de la congregación para ver, hermanos, que este lugar sí ha existido. Muchos dicen, bueno, no ha existido. Muchos piensan que es una fantasía, que son simplemente inventos que el hombre ha hecho. Pero, hermanos, este lugar está comprobadamente, científicamente, ha sido encontrada. Y este lugar, hermanos, se encuentra en Israel. Y como dijo el apóstol Pedro, que esto ha sido ejemplo para aquellos del pueblo de Israel, para que ellos no vayan a cometer esos mismos pecados. Vamos viendo, hermanos, estas marcas, mediante la lectura de estos textos, vemos que estas marcas en los cristianos son, hermanos, para recordarnos la misericordia y la compasión de Dios. Pero para muchos hermanos, en algunos casos, en los casos del mundo, estas marcas les va a servir para juicio. Vayamos viendo, hermanos, ahora vayamos nuevamente al libro de Génesis. Al capítulo 32. Y vayamos desglosando un poquito, hermanos, acerca sobre la lectura que hicimos. El 24 dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Es decir, hermanos, que Jacob da a entender la palabra de Dios que él tuvo que pelear toda la noche. Ya cuando estaba amaneciendo, ya viendo el ángel de Jehová, es decir, Cristo mismo es el que peleó, con el que peleó Jacob, ya estaba empezando a amanecer. Y es ahí cuando Dios o Jesús no pudo prevalecer sobre él, tuvo que darle un golpe en la coyuntura del muslo. Y tuvo, hermanos, que dislocarle. Bueno, vi algunos videos acerca de esto. Este problema, hermanos, disloque de la cadera, ¿qué es lo que causa? Causa una cojera en aquella persona que lo sufre. Y vayamos viendo algunas cosas, hermanos, y vamos a sacar las conclusiones. En el versículo 25 vemos que esto dice, y se dislocó la coyuntura del muslo. Como les dije, viendo, hermanos, en algunos videos, dice que esto produce una cojera por causa de producirse, hermanos. Médicamente esto dice que es un dolor fuerte que se produce entre el cilíaco y la cadera. Bien, prosigamos, hermanos. Al versículo 27, vámonos. Y hay algo, hermanos, que quiero ver acá. Dice, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Ahora, una pregunta, amados hermanos. ¿Será que Dios no conocía el nombre de Jacob? ¿Será que a Dios se le había olvidado el nombre de Jacob? ¿Y por qué le pregunta Dios a Jacob, ¿cuál es tu nombre? El nombre de Jacob, amados hermanos, significa el suplantador, el engañador. Y toda la vida de Jacob ha sido así. Si recordamos, él tomó la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas. Él compró la primogenitura de Esaú. Cuando Isaac tenía que bendecir a Esaú, su madre, con ayuda de su madre, él llevó algo preparado para él y él se hizo bendecir. Dice que se puso las pieles de oveja, porque él era lampiño y su hermano era totalmente velludo. Se puso las ropas de su hermano, se puso, dice, a los brazos las pieles de oveja, y tanto así que engañó a su padre y él obtuvo la bendición. Toda la vida, hermanos, de Jacob fue ese, el de engañar, el de suplantar,
Entonces, hermanos, aquí Dios nos muestra, hermanos, al preguntarle ese nombre, hermanos, para que Él mismo se dé cuenta cuál era su manera de vivir, cuál era su forma de vivir de Jacob. Ahora bien, en el Salmo 147:4, vamos a leer, amados hermanos. Amén. Ahora veamos, hermanos, ¿alguien ha podido, alguien puede dar el número de las estrellas? ¿Será que algún científico ya sabe qué cantidad de estrellas hay en el universo? Nadie, nadie. Porque, hermanos, hasta donde el hombre alcanza, el universo es infinito. No tiene principio, no tiene fin. Pero, hermanos, veamos lo que dice en este versículo. Dice, hablando de Dios, dice, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Ahora, nuevamente la pregunta, amados hermanos, ¿será que Dios se había olvidado del nombre de Jacob? No, pero simplemente era, hermanos, para recordarle cuál era su vida, qué es lo que Jacob representaba en su nombre. Ahora vayamos viendo algunas cosas, hermanos. Cuando este varón o Dios mismo tocó y dislocó el muslo de Jacob, hermanos, se produjo algo. Y eso lo vamos a ver. Vamos a volver, hermanos, a Génesis 32. El 31 dice lo siguiente, versículo 31. Y salió el sol al cruzar Peniel, y dice, cojeaba de su muslo. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, con Jacob? Cambió la manera de andar de él, ¿no? Quisiera un poco recordar esto en la vida de mi papá. Él ya cuando, bueno, se vino a vivir a Cochabamba, fue a recoger, creo, una de mis sobrinas en bicicleta, pero no sé qué circunstancia pasó que, bueno, él se cayó de la bicicleta, ¿no? Y, hermanos, desde ese momento tuvo problemas en la cadera, hasta que al final de sus días, hermanos, tuvo que usar bastón a causa de esto, del golpe que había tenido en la cadera. Y, hermanos, quiero que veamos esto, hermanos. Jacob ya no volvió a caminar como lo hacía antes. Él ya cojeaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios tuvo que dejar una marca en el cuerpo de Jacob. Vayamos viendo esto. Dice que a ese nombre, al lugar donde tuvo ese encuentro, Jacob le puso el nombre de Peniel. Y Peniel significa, hermanos amados, el rostro de Dios. El rostro de Dios. Hasta antes de este suceso, amados hermanos, Jacob, veamos en este mismo capítulo, en el versículo 9, y Jacob mismo hacía esta referencia hablando de su abuelo y de su papá. Él decía, veamos el versículo 9, dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, y vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Amados hermanos, hasta ese momento, Jacob no le consideraba como su Dios. Hasta ese momento. Pero después, hermanos, vemos bastantes citas ya en el libro de Éxodos, Levíticos, cuando Dios se refiere, hablándole incluso a Moisés, al decirle, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en este tiempo, hermanos, ¿qué es lo que se dice? Se dice al Dios de
Israel. Y este Israel, hermanos, es Jacob. Ahora, hermanos, quiero sacar algunas conclusiones de las cuales me fui anotando. Dice, las marcas son un recordatorio de amor de lo que Dios nos libró a los cristianos. Hermanos, ¿cuántas veces Dios ha tenido que permitir en nuestra vida de cristianos algunas cosas, algunas marcas? Bueno, el testimonio más cercano creo que lo vi es, bueno, en manos de René Porcel y en su hijo, que fueron operados, ¿no? Y esas marcas, hermanos, van a ser de recordatorio para toda la vida de que Dios tuvo misericordia de ellos. Otra cosa que sacaba, dice, las marcas en los que no son cristianos será de testimonio de que un día Dios los libró aún de la muerte y aún así no se arrepintieron. Hermanos, hay mucha gente que es librada de accidentes. Se conoce, hermanos, y yo mismo conozco a una persona, hermanos, que tuvo accidentes, que estuvo en terapia intensiva, que tuvo que pasar por momentos de aflicción, pero hermanos, aún su vida no ha cambiado, aún él continúa con sus pecados. Pero hermanos, el día que él, si Dios no tiene misericordia de él, eso será una prueba de que Dios tuvo misericordia de él, pero él no quiso aceptar eso. Otro dice, las marcas también serán de juicio, de que un día Dios tuvo que destruir, esto hablando de Sodoma, de Gomorra y de las naciones que Dios destruyó, tuvo que destruir pueblos y naciones para que nos quede como ejemplo, y aún así el mundo continúa en sus pecados. Hermanos, Dios dejó esta marca, esta señal en Israel con Sodoma y Gomorra, pero hermanos, vemos que en la nación de Israel, el año pasado compartí esto con el pastor, el año pasado se hizo la marcha por el orgullo gay a nivel internacional en la ciudad de Tel Aviv, esto es en la capital de Israel. Otro que Dios ponía en mi corazón dice, las marcas en Cristo será para muchos que un día Dios nos compró con su muerte en la cruz, pero esas mismas marcas atestiguará contra aquellos que los rechazaron. Vemos, hermanos, en el arco iris, ¿no? El arco iris es una marca, es una señal que Dios un día tuvo que castigar al mundo entero con un diluvio y tuvo que exterminar la humanidad de ese entonces, que solamente 8 personas fueron libres de ese castigo. Pero cuando Dios pasó eso, Dios puso el arco iris y Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, esta marca y esta señal he dejado yo para recordar al hombre de que nunca más volveré a castigar al hombre a través de un diluvio. El próximo castigo, hermanos, para la humanidad no va a ser el agua, va a ser el fuego. Y ya terminando, amados hermanos, y quiero que veamos esto actual que está pasando, hermanos, con algunos hermanos que han enfermado con este tema del coronavirus. Escuchaba yo bastante testimonios y se escucha, hermanos, el temor que ha dejado esta enfermedad en algunos. Hay muchas personas que dicen que hasta ahora no pueden respirar bien, que les ha dejado como una secuela el no respirar completamente. Pero hermanos, cada que eso haya en tu vida, cada que respires no al 100%, sino quizás a un 80, 90%, sea un recordatorio, hermanos, de que Dios tuvo misericordia
de Él. Hermanos, pero en la gente que no conoce a Cristo, hermanos, para ellos va a ser, como les dije anteriormente, juicio. A muchos de nosotros, hermanos, un día va a tener que llegarnos esas marcas. Pero, amados hermanos, ese día va a ser cuando nosotros quizás realmente conozcamos a Dios y veamos el rostro de Dios. Que estas marcas que hay, hermanos, en sus cuerpos de aquellos que han sufrido algún tipo de accidente o de alguna situación, hermanos, que ha pasado en su cuerpo y son marcas visibles, hermanos, nos haga entender, hermanos, de que Dios tiene misericordia cada día de nosotros. Bueno, hermanos, ese es, como les dije, no era una enseñanza, era un mensaje. Sea Dios, hermanos, obrando en cada uno de nosotros. Y aquellas cosas que Dios permita en nuestras vidas, hermanos, veamos, hermanos, no que Dios no ha tenido control de nuestras vidas. No que Dios se haya olvidado quizás de nosotros. Simplemente, hermanos, que Dios lo permitió eso para dejarte una señal de que Dios es bueno y su misericordia se renueva cada día. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Espero, hermanos, que este mensaje haya llegado a su corazón y al corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que un día, Señor, en tu misericordia y en tu amor, Señor, vas a permitir, Señor, algunas marcas, Señor, en nuestro cuerpo. Pero, Señor, que esas marcas, Señor, puedan ser en nosotros, Señor, como testimonio, Padre, de que nosotros te servimos y te amamos, Señor. Dice, Padre, en tu palabra, Señor, que el cristiano, Señor, aquel que confía en ti, Señor, no temerá de malas noticias. Y confiamos, Señor, en que así va a ser, Padre amado. Gracias te doy, Señor, porque cada hermano, Señor, que ha pasado, Señor, por distintas pruebas, Señor, por alguna marca, por alguna señal, Señor, que es, Señor, visible, Señor, a los ojos. Padre amado, tú puedas recordarnos, Señor, de que tú has tenido misericordia, no solamente, Señor, con ese hermano, sino también, Señor, con nosotros. Porque Dios, tú permites la salud completa en nosotros, Señor. Pero el día que tú permitas, Señor, que algo pase en nuestras vidas y algo sea, Señor, de señal notoria, Señor, a la gente, Padre, que nos ve, sea, Padre, también para mostrar, Señor, la misericordia que tú puedes tener con ellos, Señor. Te agradecemos, Dios amado, bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos, Señor, todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir fielmente para ti y ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, en ti para ti. Gracias te damos, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos reuniéndonos